Buenas tardes, maestros. Miren, hoy quiero compartirles un video con información que ha circulado en Twitter y es referente a la reforma educativa en México comparada con las reformas educativas en otros países de Latinoamérica o de la región iberoamericana. Voy a decirles que ahora, el 2 de julio del 2019, Juan Carlos Yáñez publica en el Diario de la Educación el artículo que dice la reforma mexicana en el contexto latinoamericano. Y de entrada nos dice que las políticas educativas en América Latina se inscriben en un diálogo permanente con las de los otros países. Ahora México ha dado el primer paso de una nueva reforma, pero tiene muchos ejemplos cercanos donde debe buscar espejos donde mirarse. Para la mejor presentación de la información y para seleccionar las ideas importantes, bueno, ese documento, todo este documento lo pude elaborar en Word para que ustedes pues lo puedan apreciar mejor. Miren, por ejemplo, nos dice aquí Juan Carlos Yáñez, dice: México parió la anunciada reforma educativa. Ok. Entre las bondades de esa reforma nos dice que pues fue la muerte de la evaluación docente con fines punitivos y la instauración de la nueva escuela mexicana. ¿Qué sientes cuando piensas en tu Bueno, oficina? déjenme decirles que la muerte de la evaluación docente con fines punitivos, allá por el 2012-13, cuando se iba a aprobar la reforma educativa, allá por la madrugada, y no es poesía, allá por la madrugada de aquella fecha en que se iba a aprobar la reforma educativa, la Coordinadora Nacional de la Educación, hay documentos y hay evidencias de que esto sucedió. En la madrugada lograron que se hiciera un adendum a la reforma educativa, y en ese adendum iba un artículo transitorio que señalaba que los maestros que no aprobaran las evaluaciones para su permanencia, pues que no se les corriera, que no se les despidiera, sino al contrario, que hicieran labores administrativas. Eso es lo que pasó la madrugada del día en que se iba a aprobar. Ese acuerdo lo hizo la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque el sindicato había aprobado toda la reforma como estaba planteada. No chistaron nada. Les dieron 3.500 millones de pesos, y eso también está evidenciado para que ellos promovieran la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Pero nos dice aquí que, bueno, se murió la evaluación docente con fines punitivos. Ok. Y se instaura la nueva escuela mexicana. ¿A qué le llama a este cuate la nueva escuela mexicana? Bueno, dice que es una etapa donde se reconocerá la importancia social del maestro, centrada en la formación y no en la evaluación, a partir de la creación de un sistema integral de formación y actualización y del sistema para la carrera de maestras y maestros. Eso todavía está pendiente de que se concrete ahora con las discusiones de las leyes secundarias. La próxima semana se van a hacer mesas de trabajo en todos los estados, y ahí es donde van a poder participar muchos maestros. Dice que prioriza el interés superior de niños y jóvenes como referente de los servicios educativos. Prioriza la obligatoriedad de la educación inicial y con regulaciones de la enseñanza superior. Bueno, el presidente se refiere a López Obrador, es juzgado por actores centrales como una continuación de la reforma anterior a la cual se pretende desterrar. Para otros es un paso más adelante.
Hay gente que no está de acuerdo. Dicen que esto tiene mucho de la reforma de Peña Nieto, pero hay quienes le ven pues un avance, ¿verdad? Las decisiones que se aprobaron están en consonancia con las reformas emprendidas en las décadas más recientes de Latinoamérica. Nos dice que hay un documento, aquí, dice que hay un documento en donde, déjenme quitarlo para acá, dice que hay un documento que se llama La política educativa en México desde una perspectiva regional. ¿Por qué regional? Porque se refiere a Iberoamérica, a la región iberoamericana. No debería de ser latinoamericano, como ahí le llaman, porque aquí no van las Guayanas inglesas, solamente van los países que hablan español y portugués en, en Iberoamérica. Entonces nos dice que, por ejemplo, dice que este documento fue publicado a finales de 2018 por por el Instituto Internacional para el Planteamiento de la Educación de la UNESCO y el ahora extinto el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Esa es una investigación que se hizo. Nos dice que las políticas educativas en América Latina se inscriben en un diálogo permanente con las de los otros países. Las distintas leyes de educación en la región, en Iberoamérica, en todas, se alude a la educación como un derecho humano fundamental, que esto viene en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006-2007. Aparte no es ahí solamente, aparte está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Dice, por ejemplo, que la Ley de Educación Nacional de Guatemala, en 1991, señala que es un derecho inherente a la persona humana. En Perú, en el 2003, nos dice que la educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. En Nicaragua, se declaró en el 2006 que la educación es un derecho humano inherente a todas las personas sin distingos de raza, de edad, creencias políticas o religiosas, condiciones sociales, sexo o idioma. Y que las leyes de Venezuela y Ecuador anticiparon la redacción que se aprobó en la reforma mexicana del 2019. Ya está también en Venezuela y en Ecuador ese derecho humano como la educación. Las conclusiones del informe nos dice que son pistas que el nuevo gobierno mexicano tendría que leer, que comprender y que traducir en estrategias intersectoriales. Por ejemplo, cuando se concluye que el país enfrenta un escenario sumamente complejo para sostener un sistema educativo universal y de calidad por su demografía, la distribución de la riqueza y la pobreza, la dispersión poblacional en un territorio vasto, así como la desigualdad y el flujo de ingresos a la población más pobre, México, pese a su riqueza, no es de los países que más invierten en el contexto de América Latina, medido como porcentajes del Producto Interno Bruto. Esto es, que además de resolver los dice, ingentes problemas pedagógicos, demanda una inversión extraordinaria. ¿Por qué? Porque pues, les dedica muy poco del Producto Interno Bruto a la educación. Por años se ha pedido que le invierta, pues creo que hasta el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, pero no ha sido así. Dice que Perú avanzó en la consideración de los derechos de niños y jóvenes en su Ley General de Educación de 2003. Nicaragua, en su ley de 2006, es más explícita al postular que cada estudiante tiene derecho a ser tratado con justicia y respeto y no ser sujeto de castigos corporales, humillaciones ni discriminatorios. Los investigadores concluyen que las reformas encaradas por Perú, Chile y Ecuador se inscriben dentro de las iniciativas reformistas características del nuevo siglo, ya que en primer lugar consideran a la educación como un derecho y un bien necesario para el desarrollo social y humano que cada país debe garantizar. Como unas consideraciones finales, nos dice que los retos para México son imponentes y más difíciles por su complejidad,
Pronto se empezarán a desvelar las interrogantes con la aparición del marco normativo, planes y estrategias nacionales. Esto se refiere a todas las leyes reglamentarias, a todas las leyes secundarias. También se refiere a la Estrategia Nacional de Inclusión. Dice que México debe observar la experiencia de países latinoamericanos porque podría iluminar los caminos para el sistema educativo mexicano. En educación inicial, por señalar un caso, México tiene mucho que aprender de naciones como Cuba, Colombia y Chile, que articulan la atención pedagógica con un programa de protección integral. Nos pide o le pide a México pues que ponga atención en esto. ¿Por qué? Porque apenas va a entrar en lo que es la educación inicial como una obligatoriedad en el artículo tercero. Y bueno, aparte de la educación superior, pero le dice que ponga atención en los ejemplos que hay en Cuba, Colombia y Chile sobre la educación inicial. Cierro el documento y ya no lo abro, porque aquí nos viene hablando de que en los países de América Latina, en todos, en Iberoamérica, perdón, no en América, en Iberoamérica, pues en todos confluye la educación como un derecho. Y confluye la educación como un derecho, uno, porque está en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y aparte está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Lo cierro. Y déjenme decirles, me voy a esconder ratito. La reforma educativa mexicana, el contexto lo cierro. Yo les había dicho que, por ejemplo, en España habían, que es también de Iberoamérica, en España habían aprobado 5 partidos por respaldar más la educación especial que la educación inclusiva. Bueno, déjenme decirles que ahora, el 8 de julio de 2019, están recogiendo firmas por una escuela no segregadora. ¿Por qué? Bueno, porque pues quieren la educación inclusiva. La plataforma por una escuela extraordinaria comienza una recogida de firmas para pedir a la ministra de Educación, Isabel Cela, una apuesta decidida por la educación inclusiva. Están recogiendo firmas en España para pues, contrarrestar aquella decisión que hicieron en el país andaluz, para respaldar más la educación especial que la educación inclusiva. Siguen ahí todavía sobre esto. Lo cierro. En Chile hay un blog o una página de Educación 2020, esto es en Chile. En Chile votaron en una reunión el día, déjenme decir, es el día, bueno, pues se me fue. Pues el día 9 de julio votaron porque estaban pidiendo que hubiera una selección de los estudiantes en las escuelas, una selección de los estudiantes en las escuelas, y estaban pidiendo que pues que votaron por la inclusión. Y en Chile votaron por la inclusión. No votaron por una escuela especial, ni por una selección justa, una admisión justa, que era lo que querían, de que las escuelas pudieran seleccionar a los alumnos que entraran a sus instalaciones, que se inscribieran, que se matricularan, desde básica hasta superior. Y bueno, dice, como Educación 2020 creemos que la inclusión es parte fundamental de la calidad educativa y lo más importante, resguarda la igualdad de derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes. Hoy se votará en la Cámara de Diputados la idea de legislar el proyecto Admisión Justa. Ese era el proyecto, Admisión Justa, para seleccionar a los estudiantes de las instituciones. Pero ¿qué creen? Pues ganó la educación inclusiva. Votaron por la educación inclusiva. ¿Cómo quedó la educación inclusiva?
Bueno, aquí vamos a ver a dónde nos manda. Es que hay una, hay una, hay una página donde entra uno y se da cuenta cuál fue la votación. Fueron como 69 votaron en contra de esa selección de alumnos y 76 por ahí votaron a favor de la escuela inclusiva o de la educación inclusiva. Y creo que hubo 0 abstenciones. Pero bueno, en Chile están también con esa discusión. En todas partes, en todos los países, hay mucha variedad de opiniones de diferentes sobre la escuela especial y sobre la escuela inclusiva. Pero bueno, en Chile yo les informo ahorita que el 9 de julio, la semana de julio, estamos a 9 días, 11, 12, no, pues en esta semana, ¿no? ¿Qué sería? El domingo. Sí, bueno. El domingo 9 de julio, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, me perdí en las fechas, pero bueno, votaron por educación inclusiva. Voy a cerrar No, no lo cierro. Déjenme comentarles que ahorita en Chile hay un movimiento de maestros, hay maestros en huelga y hay maestros en paro, porque están inconformes por sus condiciones laborales, están inconformes porque las políticas neoliberales también los han afectado. En Chile empezaron a evaluar a los maestros, a todos los maestros, a aplicarles una evaluación de permanencia antes que en México, 2 o 3 años antes que en México. Allá empezaron. Igual, aquí era no idóneo, idóneo, bueno, sobresaliente, bueno, esas 4 etiquetas que nos ponían a nosotros. Allá eran casi igual. En cuatro niveles evaluaban y ubicaban a los maestros. Y pues no recuerdo si hubo despidos o no hubo despidos, pero sí los dañaron en sus derechos laborales y ahorita están en huelga. Miren, en Brasil, también ahora en el mes de junio, de mayo y junio, todos los maestros también estaban en problemas ahí en contra del gobierno del presidente de Brasil. No sé si es Bolsonaro o Balsonaro, o sea, pero todos hicieron paros y huelgas y todo para exigir al gobierno sus mejoras laborales. En Argentina igual, con este gobernador que tienen, que es neoliberal también, 100%, pues entonces también hay problemas. Y no es de ahorita, desde que empezó y desde antes ya tenían problemas. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, en Argentina, el peso argentino andaba como 40 pesos por dólar en Argentina. 40 pesos por dólar. En Argentina, en Argentina nos dicen que los maestros están muy mal pagados. Los maestros ganan muy poco, tienen un salario miserable en Argentina. Y para ejemplo, les comparto la nota que salió el 9 de abril del 2019. 3 maestras que iban a su trabajo murieron en la carretera, como a las 7 y cachito en la mañana. Estas maestras todos los días se reunían en las carreteras para pedir RAI, para irse a su trabajo. ¿Cómo puede ser posible que en estos tiempos, en el siglo XXI, los maestros anden en carreteras pidiendo RAI para ir a sus trabajos? Porque con el sueldo que ganan no completaban pues para ir todos los días en el transporte. No completaban para ir cada quien en su carro. Tenían que reunirse varios compañeros o varias compañeras maestras y maestros y compartir un carro para entre todos pagar la gasolina, porque no podían usar cada quien su carro. Era mucho gastadero de gasolina para el miserable sueldo que ganaban. Entonces, aquí nos dice el documento del 9 de abril de 2019, esto yo lo comenté con mis compañeros maestros de la UCR donde soy director, que las maestras Cristina Suárez Álvarez, de 51 años, Argentina Chiqui Ruiz, de 55, y Elena Roxana Corbalán, de 52, murieron pasadas las 7 de la mañana del lunes
9 de lunes, pues creo que el lunes, no sé si sería 6 7 o 7 o 8 de abril, porque el artículo es del 9 de abril. Dice, choque entre 9 vehículos que se produjo en la ruta 34 de Santiago del Estero. Aquí, bueno, no está el accidente, no lo quiero pasar por respeto a las compañeras, pero aquí nos dice, por ejemplo, que dice, Álvarez daba clases en la escuela Alisa Moreau de Justo y Ruiz y Cabalán, ambas en las escuelas número 778, además de en el Jardín de Infantes Peregrinos de Jesús y el Centro Experimental Maximio Victoria. Aquí está lo que nos lleva a pensar. Dice, habían decidido compartir el vehículo que manejaba Ruiz para reducir los gastos, recorrer tantos kilómetros, llegar a tiempo y no dejar todo el salario mensual. En el intento era para estas docentes una odisea. Las alternativas que tienen, además de compartir actos, es viajar en micros lecheros que, que paran en varios pueblos o de a dos o de a tres en un remis que no siempre está habilitado o en condiciones y acordar un precio cercano a 300 pesos en total. Tenían que pagar eso más o menos pues a los micros lecheros, a las camionetas lecheras. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Veracruz, pues también recorría 12 kilómetros de ida del pueblo a, de Tempoal, que era el municipio, a El Barbecho, que era el ejido, 12 kilómetros de ida y 12 kilómetros de regreso, todo un año, hasta que fue el cambio. Pero todo un año así fue. Te ibas en la lechera, le pagabas, regresabas, pero bueno, sí, en ese tiempo sí completábamos nosotros. Nos pagaban muy bien porque aparte del sueldo, nos daban como una compensación de 10,000 pesos por mes. De esos 10,000 pesos, que valían más, aparte del salario por mes, por ser maestros rurales. Aquí dice que en la ruta 34, conocida en la provincia como la ruta de la muerte por la frecuencia y cantidad de accidentes fatales, muchos trabajadores deben también hacer dedo para conseguir que algún automovilista los levante y los alcance de destino. CISADEM reclama la determinación efectiva y urgente de las causas del hecho, si lo hubiere, que enluta a la familia docente santiagueña. Publicó en un comunicado por redes sociales el Círculo Santiagueño Docente de Enseñanza Media y Superior, al tiempo que enviaron su acompañamiento a los familiares. El accidente, escribieron, pone en evidencia la inseguridad vial, la precariedad laboral imperante y el riesgo que enfrentan miles de docentes en el afán de cumplir con su misión de enseñar. Bueno, dice, es un deseo de toda la docencia de una pronta recuperación de las personas hospitalizadas y para las compañeras que ya no están con nosotros, que brille la luz, que no tiene fin, la luz perpetua. Háblame de empatía docente. Vivimos bajo amenazas de descuentos, de sueldos y nos demoramos y llegamos 2 minutos tarde de lo estipulado en la escuela del interior. Escribió una docente, con la ruta no se jode, pero ahí vas, haciendo nudos, Poncio Pilatos con la punta de tu delantal, el estómago duro de nervios porque hay que llegar como sea, hay cuentas que pagar, hijos que dar de comer y con el hambre y la ruta no se jode. Yo creo que es como no se juega. Nos dice aquí que lo que pasó hoy en mi querida escuela piloto no tiene nombre. Ver esas caritas tristes de los chicos a salir de la escuela llorando por la pérdida de su maestra, la seño Elena. Que Dios proteja a todos estos corazoncitos. Hoy el golpe lo sufrieron ellos, decían otras de las tantas publicaciones para despedirlas. Ese día Argentina declaró, pues no sé si un día o 2 días o 3 días de luto, porque la muerte de esas 3 compañeras fue pues muy comentada. Cristina Suárez Álvarez, Argentina Chiqui Ruiz y Elena Roxana Corbalán murieron en el cumplimiento de su deber. Así está la situación con muchos docentes en América Latina. En el 2013, cuando empezaron las protestas por la reforma educativa
aquí en México, en todos los estados, al mismo tiempo había protestas, bueno, en Chile también, había protestas en Chile, había protestas en Italia, había protestas, pues no sé si en El Salvador o en Honduras, en alguno de esos países de América Central, y ahora en mayo había protestas en Marruecos, había protestas en Francia, había protestas, mmm, bueno, pues en España, había protestas en España, pero bueno, el tema era de que la reforma educativa, lo cierro, el tema era de que la reforma educativa, pues, confluye con lo que está pasando en todos los países de Iberoamérica. Miren, ante esto, pues la UNICEF nos, nos decía en un nos decía en uno de sus documentos, decía la UNICEF perdón, la UNICEF dejó claro que los niños con discapacidad avanzarían más si todos nos centrásemos más en aquello que pueden lograr y no en aquello que no pueden hacer. En el diario de la educación nos decía que una escuela inclusiva debe ir más allá de garantizar la presencia. La participación de todas las personas debe sobre todo hacerles tomar conciencia de que ese es su sitio y de que en ese sitio cada una de ellas va a ser respetada, valorada y querida. Y Tony Blood, también en el diario de la educación, en un documento nos decía que en una escuela con valores inclusivos, la colaboración se da a todas horas y entre todos, no solo cuando el maestro decide hacer trabajo cooperativo. La inclusión está ligada a la idea de luchar por los derechos de quienes son discriminados. Y aquí es, en esta parte en donde muchos compañeros, pues es lo que están discutiendo, que la escuela inclusiva debe ir más allá de garantizar la presencia, porque no basta con que esté presente el alumno, no basta con que esté dentro el alumno. Es necesario, aparte de su aceptación, de su ingreso, de su presencia, es necesaria su participación y la evaluación de sus logros. Son de los pasos que nos menciona Mel Einskov y Tony Wood, de los 5 pasos para la inclusión educativa, para la inclusión en las escuelas, para la inclusión en las aulas. Espero que este documento pues les pueda ayudar a esta información para que lo compartan. Es un video eh, que lo hago porque pues prometí de que si el último video que hacía tenía más de 500 reproducciones, pues va el otro video. Entonces va este video. Compártanos la información. Lo que está pasando en México todavía hay que esperar. La próxima semana se hacen mesas de trabajo en todos los estados y van a seguirles hasta el 19 de julio con las leyes secundarias. Vamos a ver cómo termina esto, pero sí que no se nos olvide que pues los países de Iberoamérica no estamos solos. Los países pertenecen a una organización de estados iberoamericanos, pertenecen a la UNESCO, pertenecen a la ONU, y las líneas de acción que se hagan, que se planteen a nivel Iberoamérica o a nivel mundial, pues se tienen que hacer, se tienen que cumplir. Miren, en México tuvimos en el 2000 en el 2008, 8, en 9, 10, 11 y 12 tuvimos los cursos básicos de formación continua en México, 5 ciclos escolares. Y en esos 5 escolares se hicieron, bueno, los cursos básicos de formación continua, pero se hicieron los proyectos escolares con enfoque estratégico. Esos proyectos escolares con enfoque estratégico se los trajeron de España. ¿Y qué creen? También el problema que se había planteado en España de la comprensión lectora,
Pues ese mismo problema quedó en México en todas las escuelas, la comprensión lectora. ¿Qué proyecto vas a hacer como escuela? La comprensión lectora. ¿Qué proyecto van a hacer como escuela? La comprensión lectora. En todas las escuelas, me atrevo a decir, bueno, vamos a decir la mayoría de las escuelas en México, la comprensión lectora. Pocos centros de trabajo centraron su problemática en otro problema que en ese tiempo eran este, pues problemas sentidos o problemas documentados. Pero hasta el problema nos lo trajimos de España y llevámonos todas las escuelas a trabajar en el proyecto de la comprensión lectora y la comprensión lectora. Y pasaron los 5 cursos básicos de formación continua. Y pasaron los 5 proyectos escolares con enfoque estratégico. Y vino la ruta de mejora. 2013, 14, 15, 16 y 17 y 18. 6 rutas de mejora. Y todavía seguían manejando. En muchos casos la comprensión lectora. Pero no era así. El proyecto escolar con enfoque estratégico era un ejemplo, una estrategia para ver en dónde estás y hasta dónde quieres ir para hacer tu plan de mejora o tu ruta de trabajo. Pero nos copiamos todo, hasta los problemas. Esperemos que con la nueva escuela mexicana aprendamos a innovar, aprendamos a participar, a colaborar, aprendamos a ser auténticos y a que identifiquemos cada quien nuestros problemas en los centros escolares. Porque hasta eso, en muchas rutas de mejora, nada más le cambiamos a lo mejor el ciclo escolar y ponemos lo mismo. A lo mejor estamos trabajando la misma ruta de mejora que la escuela de al lado o de la otra zona escolar, pero tendríamos que tener esa capacidad de aprender a emprender como un pilar más de la educación. Eran 4, ese es el 5.º pilar de la educación, aprender a emprender y hacer un buen diagnóstico. Miren, la idea es compartirles información y que sea una información pues, relevante y nueva. Y lo que les acabo de compartir pues es de julio de 2019 y es de abril del 9 de abril de lo de Argentina, es de ahora del 9 de julio lo que pasó en Chile y es ahora del 7 de julio pues lo que está pasando con lo de la reforma de México en el contexto latinoamericano. Me despido con este documento. Miren, tendremos que buscar mejorar la comunicación en los centros de trabajo, entre compañeros, entre escuelas, entre directivos, entre supervisores e inspectores, entre autoridades educativas. Nos dice que hay 3 tipos de comunicación: la comunicación agresiva, la pasiva y la asertiva. La comunicación agresiva solo se preocupan de sus propios derechos, no tienen en cuenta los sentimientos de los demás. La comunicación pasiva no valora los derechos propios, ya que solo se tienen en cuenta los derechos de los demás. Al revés, repito, en la comunicación agresiva solo se preocupan de sus propios derechos, no se tienen en cuenta los sentimientos de los demás. En la comunicación pasiva no valoran los derechos propios, ya que solo se tienen en cuenta los derechos de los demás. Pero en la educación, en la comunicación asertiva, nos dice que este es uno de los pilares esenciales de una relación feliz, de una relación pues bonita, agradable, en la familia, en la amistad, en pareja y en el ámbito profesional. La educación asertiva nos dice que es la actitud que tiene una persona al expresar su punto de vista de un modo claro y respetuoso. Eso sí, expresar tu punto de vista de un modo claro y respetuoso, sin agresividad y sin pasivismo. Hay que evitar errores en esa comunicación asertiva. Hay que evitar los ataques personales y los reproches. Ese nada más es un comentario por lo de comunicación asertiva en los centros de trabajo, en las familias, en las comunidades, en la colonia, con tus hermanos, con tus amigos, con tus compadres, con tus alumnos, con tus directivos, con tus autoridades.
la comunicación asertiva es lo mejor para vivir en esencia o para tener en esencia una relación más feliz. Cierro el documento y bueno, espero que este video les pueda ayudar y les pueda servir en algo, ¿ok? Me despido, nos vemos hasta la siguiente.